como corresponde, hoy vamos a estar hablando sobre dietas sensoriales. Y sé que cuando escuchas esta palabra seguramente te viene a la mente alimentos y alimentos tales como, no sé, un trozo de lechuga, una espinaca, un tomate, algo que tiene una connotación de ¡ay, estoy a dieta! Y no tiene nada que ver con los alimentos. Pero ya yo les voy a explicar por qué se dice una dieta sensorial. Cuando nosotros comemos, ¿verdad? Se dice que cada 2 o 3 horas meterle algo al organismo es prudente para no hacer picos como de que pasé muchas horas sin comer y después quiera yo llegar a mi casa a comerme toda la nevera y la despensa. Sucede lo mismo con el organismo de los niños, por eso se llama dieta sensorial. ¿Por qué? Porque son una serie de ejercicios, de actividades, de estimulación a ese organismo que se lo voy a proveer durante el día para que el niño se mantenga regulado y no haga esos picos de desregulación, bien sea en forma de desbordes emocionales, en que el niño de pronto se pone más gracioso, se pone más inquieto, empieza a pelear, empujar, morder, todas estas conductas que ya sabemos y que conocemos que queremos modificar. Entonces, por eso es sumamente importante darle estas actividades durante el día, estas estimulaciones durante el día a los niños para que no hagan esos picos de desregulación. Lo mismo que una dieta. Yo les quiero preguntar a ustedes si las que pues, obviamente han estado a dieta se quitan el azúcar y los carbohidratos. ¿Qué le pide el cuerpo? Azúcar y carbohidratos. Y cuando no se lo damos, ¿cómo estamos? Ay, quiero un dulcito, quiero un chocolatico, quiero esto, quiero aquello, y esta mente está taca, pensando en el dulce después de ese almuerzo. Y hasta que tú no se lo das, es como que, ya, me lo comí, ya estoy tranquila. Pasa lo mismo en el cuerpo de los niños. Es como que el niño está buscando, ¿ok? Ese estímulo y no me lo están dando, pero cuando se lo das, muchos de ellos de forma adecuada y de lo que necesita su cuerpo, el niño baja. No sé, muchas de ustedes, ay, es que lo llevé a la playa y se calmó, es que lo llevé al parque y se calmó. Tengo los opuestos, lo llevé al parque y se desreguló por completo. Y ya, eso les voy a explicar más adelante. Porque el tipo de estímulo influye mucho en el niño. Entonces, es súper importante durante el día darle ese estímulo que necesita el niño. Porque cada sistema dura en nuestro cuerpo, esa estimulación dura cierto periodo de tiempo. Por ejemplo, el sistema propioceptivo, si yo lo estimulo, por ejemplo, ok, vamos a saltar en el trampolín, dura entre 45 minutos a 1 hora y media. Entonces es tal cual como una dieta de alimentos. Cada 2 horas, cada 1 hora, 1 hora y media, sería chévere darle a ese cuerpo algo de estímulo, para poder darle ese estímulo que necesita y cuáles actividades los van a ayudar a calmarse, a regularse y cuáles actividades los van a ayudar a alertarse. Es muy importante estar pendiente de qué tipo de estímulo le voy a dar yo al niño porque eso tiene un efecto en el organismo. Así que bueno, espero que les haya servido esto de qué es la dieta sensorial.